Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí muy contentos transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila. Les invito a que nos estén sintonizando. De repente, hermanos, como que se baja el internet, va a haber espacios pequeñitos tal vez, eso yo pienso, pero si no, pues estaremos transmitiendo seguidito, si no, pues se va a entrecortar poco. Y escuche este tema de Elí sentado en una silla, que a continuación tendremos ya a través de este programa que transmitimos en el programa de mensajes de amor para salvación, transmitidos de Ciudad Acuña, Coahuila, para todo el mundo, para todos nuestros hermanos también que nos sintonizan. Voy a mandar saludos a todos nuestros hermanos que siempre nos sintonizan. Les mandamos muchos saludos, hermanos. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios, porque siempre nos bendice, aún sin merecer. Dios está con nosotros, y quiero mandar saludos a todos ustedes, mis hermanos que nos están sintonizando en vivo. También quiero que oren por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que necesitan de operaciones, aquellos hermanos que están en necesidad, por nuestros hermanos Homero González de San Benito, Texas, el cual tiene una fractura en su vértebra, y les invito a que oren para que él pueda también sanar y que lo admitan en el hospital mañana, ya que lo va a revisar un especialista. Oren por nuestro hermano Homero González de San Benito, Texas, por su familia, por nuestros hermanos que van a ser intervenidos. Oren por todos ellos, por nuestros hermanos que tienen necesidades. Así es que por cada uno de ustedes, hermanos, que Dios bendice. Dios ha utilizado a muchos de sus siervos, y él, nuestro hermano Homero, es un siervo que ha apoyado la obra por mucho tiempo, y pedimos por él para que Dios lo bendiga. Saludos a mi hermano Mario José Mendieta, que estuvimos ayer con él platicando. El micrófono que tenía pues no es de buena calidad. Bueno, sí es de buena calidad, pero mi voz no sirve. Necesito un aparato más o menos como este, ¿verdad? Pero le pido disculpas a nuestro hermano y a todos ustedes, hermanos, que nos están sintonizando. Pueden escribir en la caja de chat. Si usted tiene una computadora, por aquí estamos atentos a los mensajes. Y no, cualquier mensaje, cualquier cosa, pues avísenos si tiene algún mensaje que dejar. Escríbalo por ahí para yo leerlo y pues mandarlo, ¿verdad?, a ustedes que nos están hoy sintonizando en esta noche, en la cual pues ya estamos listos, ya estamos enlazados, ¿verdad? Gracias a todos ustedes que procuran, ¿verdad?, escuchar estos temas. Le mando saludos a Corsita, mi hermana, que la miré el domingo. Dios te bendiga, hermana. Ahí visitamos la iglesia de Laredo, Texas. Estuvimos el domingo por la tarde. Fue un placer haber estado con nuestros hermanos, como igual el domingo que estuvimos en Alton, Texas, ahí con la familia de nuestro hermano Jorge, con todos sus hermanos ahí en Alton, Texas. También estuvo Norma y Ana. Estuvieron ellos también dando unas clases bíblicas, y pues Dios nos bendijo grandemente. Y pues ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Y no hay por ahí algunos saludos, pero yo sé que hay gente que nos está sintonizando, y pues ya vamos a continuar con nuestros temas. Y lo voy a rápido porque ya no quiero que se me pase el tiempo. Así es que vamos a ver, hermanos, a Elí, al sumo sacerdote sentado en una silla. Quiero que junto conmigo, hermanos, atiendan a esta porción de la Escritura. Dice así, hermanos: la Escritura se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura: mientras ella oraba, hablando de Ana dice que estaba orando largamente delante de Jehová, y Elí estaba ahí observando la boca de ella. Ahí estaba Elí, hermano, sentado en una silla, viendo a Ana, que estaba pidiéndole a Dios porque no tenía hijos. Y dice que Ana estaba hablando en su corazón, y solamente se le movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí va y le dice: mujer, digiere tu vino. Fíjense,
En otra situación podemos ver Elí. Dice la escritura que cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y luego dice otro texto, hermanos, una tercera vez que vemos nosotros, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo y qué alboroto es este? Entonces está Elí sentado en una silla y dice la escritura que cuando se hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla. Fíjense, otra vez está sentado en la silla, la tercera vez, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. 3 pasajes, hermanos, que nos hablan de Elí, y los 3 pasajes que lo encontramos sentado en una silla. Y pues prácticamente, mis hermanos, ese va a ser nuestro tema que vamos a estudiar hoy en esta noche. Les pido de favor, tengan paciencia, hermanos, poquito a poquito se va a ir calentando esta garganta, la cual ya es de bulbos, ya está cansada. Ya tengo 31 años trabajando de profesor, y los 4 años que estudié de profesor y fueron de dar clases cada 3 meses, y luego vine a ser un predicador, ya 20 y tantos años predicando el evangelio, si no sé, son 21, y no paro de hablar, hermanos. Y ahí va poco a poquito, va calentándose la garganta y luego ya nos soltamos. Así es que quiero contarles, hermanos, cómo era la historia del pueblo de Dios. En la historia del pueblo de Dios, hermanos, nos deja una cantidad de enseñanzas sobre la tarea del sumo sacerdote en Israel. Y hay muchas ilustraciones, y algunas de ellas nos muestran, hermanos, cómo debía trabajar el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote Elí. Y hay muchos ejemplos de los sumos sacerdotes que son dignos de imitar. El que estamos viendo no es bueno, hermanos. Por ello Dios, hermanos, pone todas las cosas, Él no tapa. Él pone lo bueno y pone lo malo. ¿Para qué, hermanos? Para que los cristianos aprendamos nosotros de las cosas buenas y desechemos lo malo. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la esperanza de las Escrituras nosotros también podamos ver que a los que hicieron lo bueno les fue bien. Entonces hay que hacer lo bueno. Bueno, entre los que hicieron lo malo estaba este sumo sacerdote que se llamaba Elí. Elí, hermanos, era un hombre como tantos otros que ocuparon un lugar de relevancia en la vida espiritual del pueblo de Dios. Fue un hombre conocido, reconocido, el sumo sacerdote. Su ministerio, hermano, sacerdotal, al que él había sido llamado, consistía, mis hermanos, en trabajar a favor de las personas a las que debía ministrar, al pueblo de Dios. Su función de sacerdote siempre se requería que se accionara, que fuera activo en su trabajo a favor de todas las personas, a todo el pueblo de nuestro Dios. Así es que en vez de eso, hermanos, no puso manos a la obra. Elí es un caso, mis hermanos, muy particular, que vemos en él 3 momentos cruciales de su ministerio, y siempre lo encontramos, mis hermanos, en una actitud pasiva, siempre sentado en una silla. En cada una de estas situaciones, mis hermanos, el resultado que tuvo fue negativo, y las consecuencias, mis hermanos, fueron desastrosas para él. La primera vez, hermanos, que vemos a Elí sentado en una silla, que es nuestro tema, Elí sentado en una silla. La primera vez que lo vemos, y vamos a mirar 3 cosas de él, nada más hoy en esta noche, hermanos. La primera vez que lo vemos sentado a Elí en la silla, nos preguntamos qué perdió. ¿Y qué se pierde, hermanos, cuando se está inactivo en la obra de Dios? ¿Qué se pierde cuando no hacemos nada por Dios? Elí, mis hermanos, el sumo sacerdote, no hacía nada por Dios. Y fíjense lo que perdió, hermanos. Primeramente nos dice la Escritura, y voy a leer, hermanos, primer libro de Samuel. Es primer libro, hermanos. No es la carta de Samuel, como muchos dicen. Bueno, no dicen carta, pero no dicen primer, sino dicen primera de Samuel. Y no es primera, no es carta, es primer libro, o sea, primer. Muy bien. Primer libro de Samuel,
capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura ahí que hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liub, hijo de Tol, hijo de Suf, Efrateo. Y dice que él tenía dos mujeres, ustedes ya las conocen. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba, ¿cómo? Penina, sí. Penina tenía dos hijos, mas Ana no tenía hijos de Elcana. Y dice la escritura que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba también el sumo sacerdote Elí. Ahí dice la escritura que estaban los dos hijos de Elí, también Ovni y Finnes, hijos de Elí, el sumo sacerdote. Entonces, mis hermanos, que la escritura nos dice aquí a nosotros que ellos también eran sacerdotes de Jehová, ¿sí? Eran hijos del sumo sacerdote, estos eran sacerdotes. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, dice la escritura que daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido aún hijos. Y su rival, Penina, le irritaba, la hacía enojar, la entristecía, porque Dios no le había concedido tener hijos. Así cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba. Y dice la escritura, pues que no comía. Y Elcana, su marido, una vez le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová. Fíjense, hermanos, la primera vez, luego vemos a Elí sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Y dice que ella, con amargura y mucha amargura del alma, le oró a Jehová Dios. Y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y ella le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Ahí está un texto, hermanos. Ahí está un texto para los testigos de Jehová que dicen que no hay problema en tomar, o para otros grupos religiosos. Cuando se toma se es impío, no es limpio. El último texto del libro, hermanos, del libro de Jueces, antes de ver a primer libro de Samuel, allá en Jueces, hermanos, al final podemos nosotros leer que el pueblo de Israel, hermanos, no eran momentos buenos. No, hermanos. Dice Jueces 21-25 al final del libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Fíjense. Si no había rey, el sumo sacerdote era el encargado. Pero pues tampoco había sumo sacerdote. Así es que todo indica que el pueblo, mis hermanos, necesitaba salir de esta anarquía, donde cada quien hace lo que le da su gana. Y para ello hacía falta un hombre, hermanos. Un hombre que verdaderamente estuviera consagrada a la tarea de restauración del pueblo, para que restaurara el orden. Se requería de un hombre. Y en este contexto, hermanos, es cuando entra la singular figura de Elí, este sumo sacerdote, que no estaba haciendo la obra de Dios, porque siempre lo vemos sentado en una silla. Así es que lamentablemente, hermanos, hace su aparición en una posición, hermanos, poco comprometida,
lo encontramos ahí sentado en una silla, inactivo, mientras una mujer, se acerca al templo. Es lo primero que vemos de este hombre. Esta mujer es Ana, quien se dirige al templo para presentarse ante Dios y decirle a Dios el estado abatido de su corazón. Y el relato ya leíamos ahorita nosotros, de que ella ni comía ni bebía allá en Silo, mientras el sacerdote se la pasaba sentado en una silla. No había, hermanos, ánimo para ella. Y ella, hermanos, lo que hace es buscar a Dios, el que tiene la solución para todas las cosas. ¿No nos parece a nosotros, mis hermanos, ver a esta mujer tan piadosa, con un rostro demacrado y con una profunda angustia en su corazón, por la burla, hermanos, de Penina, por el desprecio de Penina? Esa Penina que siempre la estaba, hermanos, despreciando, burlándose de ella, y eso recibía, hermanos, a Ana constantemente, simple y sencillamente por ser estéril. Esta situación, mis hermanos, la hacía portadora de un sentir triste, de sentirse abandonada, de sentirse en soledad. Durante muchos años había esperado tener hijos. Hermanos, su sueño de ser madre se estaba esfumando, porque estaba, hermanos, pasando el tiempo. No es algo fácil, hermanos, no tener hijos. Si alguien me está escuchando, me dará la razón. En esa época, mis hermanos, no se conocía lo que hoy se conoce, donde se puede tratar, hermanos, la matriz de las mujeres. En aquel tiempo no. No, hermanos. Nada, hermanos, era posible. Y lo único, hermanos, posible era acudir con Jehová de los ejércitos. Y decidió, hermanos, ir al único lugar que ella imaginó encontrar la comprensión y algo de alivio para su cargado corazón. Al llegar al templo se encontró, hermanos, con el sacerdote, alguien que cumplía una función, hermanos, en ese ministerio. Ahí estaba el sumo sacerdote. Seguramente, hermanos, sintió que por fin sería escuchada por él y que comprendería su situación. Pensando, hermanos, tal vez que ese hombre de experiencia y de mucho conocimiento teológico de Dios le daría una esperanza. Pero para su sorpresa, hermanos, nada de esto sucedió. Este sumo sacerdote estaba confundido y solo lograba ver a una mujer que, para su entender, estaba ebria y hablaba sola. La primera vez que vemos a Elí sentado en una silla, lo que perdió fue su visión. Sí, hermanos. Elí perdió la visión. Como cristianos, a veces nos desenfocamos, hermanos, en nuestro andar cristiano. Perdemos la visión de lo que estamos haciendo. Muchas de las veces pensamos que vamos a la iglesia, pero no vamos a la iglesia. En nuestra mente, hermanos, es ir a hacer problemas. En vez de pensar que es un lugar donde se adora a Dios, en nuestra mente es ir a pelear en un ring, a echarle al prójimo. Sí. A veces pensamos, mis hermanos, que ir a la iglesia es ir a un hotel, a pasárnosla sentados ahí durmiendo. A veces pensamos, hermanos, que la iglesia es un restaurante. A veces pensamos, mis hermanos, que es un lugar donde me tienen que apapachar, donde me tienen que consolar. No vemos la iglesia como un lugar de servicio y de adoración a nuestro Dios. No vemos a la iglesia, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué es lo que usted piense, si es que no ha perdido la visión. Pero a muchos hermanos han perdido la visión. Elí perdió la visión por estar sentado. Así es que se pierde la visión cuando no hacemos nada en la iglesia. Cuando estamos pasivos, cuando estamos sin qué hacer. Hay gente que llega y dice, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿O qué se va a hacer? Ay, hasta me da risa a mí algunos hermanos que andan todos, algunos por sin ningún rumbo. ¿Cómo ven, hermanos? Es triste. Se pierde la visión. Y la perdió porque él se le acercó a Ana y no le preguntó lo que sucedía. No se metió, hermanos, en el estado del corazón de esta mujer. Y no la comprendió.
No pudo ayudarla. Mientras Elí, hermanos, confundía el clamor y las lágrimas que Ana estaba haciendo, pensó que estaba ebria. Sí, hermanos. Así, pobre Ana, le aumentó el dolor. ¿Saben una cosa? Dios le va a contestar a Ana. Dios le va a dar el hijo que ella pedía. Porque a través, hermanos, de ese hijo que Ana pidió, Dios va a levantar a un nuevo sacerdote, a Samuel, el segundo gran juez de Israel, diferente al que la está acusando de borracha, diferente a los hijos tremendos que tenía Elí. Y eran tremendos porque su padre perdió la visión. Él no reprendía el pecado de sus hijos, no reprendía los pecados que cometían. Elí, hermanos, aparece dirigiéndose a sus hijos en una forma pasiva. ¿Y saben qué? Dios lo va a reprender por no haber actuado en su momento. Y las consecuencias sobre Elí y sobre sus hijos van a ser tremendas. Si repasamos, hermanos, la descripción que nos deja este relato bíblico, veremos que la conducta de estos muchachos era mala, tremendamente mala, y sobre todo Dios no la aprobaba. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Ya ves por qué tus hijos no van a la iglesia? ¿Ya ves por qué los hijos de la hermana no van a la iglesia? ¿Por qué? Porque no hay visión. No hay visión. ¿Qué dices? ¿O qué dicen? No, mis hijos se van a ir a aburrir. Tienen que divertirse, es domingo. Que se vayan al Walt Disney, que se vayan a pasear. Está una película de estrenos, que se vaya con su tío Moncho a la playa, que se vaya con su tío Juanito a un parque de diversiones. Que mi hijo se quede dormidito ahí, acostadito, porque le dan calambres con el frío. Padres ingratos, pero no son ingratos, son padres sin visión. Así estaba Elí, hermanos. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no porque no tenían conocimiento de Jehová. Esa era la responsabilidad de su padre, el sumo sacerdote, válgame. ¿Cuántos hijos de predicadores están perdidos? ¿Cuántos hijos de predicadores son unos borrachos, son unos rateros, son unos ladrones? ¿Cuántos? Andan salvando almas y no salvan a su familia. No apapachemos a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos en Cristo Jesús, en su palabra. Es a través de la palabra, hermanos, la educación que debe prevalecer. De hacerles ver que las bendiciones vienen de Jehová Dios. ¿Cuándo llamó la atención Elí? Y no lo hizo porque se la pasó sentado en una silla. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 17... eran pues muy grande el problema que tenían estos muchachos delante de Jehová. El pecado de los jóvenes, porque los hombres, Elí y Ovni y Fines, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjense, se comían la grosura, hermanos, que era para Dios. Primer libro de Samuel, 2:23. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate, fornicarios los hijos. Y la gente se pregunta, oye, pero ¿cómo? Si es hijo del anciano. Anciano. Sí, hermano, en la iglesia hay ancianos que sus hijos son inconversos. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué está de anciano? No, pues por el billete, hermano. No, pues los ponen. Les están exigiendo que tengan ancianos. ¡Ah, qué bárbaros! Todos esos hermanos están sin visión de Dios. El hijo del predicador, ¿se puede creer? Mira ese predicador que predica tan hermoso, de cuántas almas trae a Cristo. Mira, anda por aquí, por allá. Mira los hijos perdidos. Es triste, hermano. Seamos como Noé. Salvemos nuestra familia. Salvémoslas, hermano. Sí.
Eso hizo Noé con su familia. Fue salvas toda su familia. ¿Fue un triunfo o no fue un triunfo? Sí. Y dijo otro, pero ¿cuántos se salvaron del mundo? Pues no, se les predicó. No tuvieron fe en que iba a llover y se iba a inundar. Ese no es problema de Noé. Debemos empezar por nuestra casa, hermanos, por nuestra familia. Que no nos dé flojera, hermanos. Enseñar a nuestros hijos. Estos jóvenes, hermanos, hijos de Elí, cometieron varios pecados. Y no los reprendió. Estaba bueno para andar viendo los problemas de otros, pero no el de sus hijos. Así era Elí. Fíjense, hermanos, estos jóvenes cometieron varios pecados. Y el primero se nos dice que retiraban por la fuerza la mejor parte del sacrificio que era para Jehová Dios. Y la tomaban para ellos con los garfios, sacaban la carne. Con esto menospreciaban la ofrenda del Señor. También, hermanos, cometían fornicación, durmiendo con sus hermanas, con las mujeres que venían al templo. Eran sus hermanas, eran del pueblo del Señor. ¿Cuántos cristianos no se han metido con cristianas? Bien dijo el apóstol Pablo, con mujercillas cargadas de pecados, con esas que no tienen visión, con esas que no saben ni a qué van a la iglesia. ¿Cuántos disque predicadores con mucho conocimiento se las llevan? No, hombre, es que no hay visión, no tienen visión. Están en la iglesia por comodidad, por dinero, por costumbre. Cuidado, hermanos, cuidado. Usted no pierda la visión, no perdamos la visión. Otra cosa, hermanos, que hacían estos jóvenes, no respetaban ni obedecían a su anciano padre. Pues ¿cómo lo iban a obedecer? ¿Cómo lo iban a obedecer si su padre no les enseñó? Si nunca escuchaban la palabra de Dios. Se supone que él era el que iba a enseñar la palabra. Se supone que él era un teólogo. No les enseñó. No lo respetaban. Ya viejillo, sin fuerza, sin poder. Hermanos, usted cristiano va a llegar a ser un viejito. Y si usted es un anciano va a ser algo precioso. Porque como anciano va a oler a oveja. Como anciano usted va a ser un hombre de respeto. Porque le enseña. Si un día le dicen a usted, oiga hermano predicador, oiga hermano Juanito, pues usted, su familia, todo está en Cristo. Y usted puede ser anciano. Sí, pero si no lo anhelo. No es que anhele, hermano, lo necesitamos. Lo vamos a sostener. Ah, bueno, pues si es así, sí. ¿De quién está hablando, hermano? Ah, el que le caiga el saco. ¿De veras, hermano, tan agresivo? No, no, no. A veces hay que tocar, porque a veces estamos muy cómodos, hermanos. Vemos a nuestros hermanos pecar y no decimos nada. Con tal de no tener enemigos. La palabra llega a los corazones. Y si usted está escuchando y sabe a alguien, dígaselo. Coménteselo. Dígaselo como plática. Y dígale, como dijo un tal Arsenio ahí predicando, que muchos ancianos están. Y si dicen, déjalo, es por envidia. Pues está bueno. Está bien. Si un día soy anciano yo, va a ser porque estoy puesto por las Escrituras, por el Espíritu Santo. No porque yo quiera. ¿Para qué ando haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Tanto nos vanagloriamos en Cristo. Y es en Cristo. Porque a Cristo es toda la gloria. Para esto el poder. Así es que, mis hermanos, bien podríamos afirmar nosotros que el padre de estos muchachos tenía que pagar las consecuencias de esa desobediencia que hacían sus hijos. Sí, y justamente, hermanos, es Dios quien va a accionar. Dios, mis hermanos, que nunca contradice, que no reclama sino justicia. El padre nunca le llamó la atención a sus hijos. Tienen que pagar las consecuencias. Porque el relato, mis hermanos, es muy claro. Y lo que encontramos aquí, hermanos, no es un reproche a la conducta de estos jóvenes, sino lo que su padre debió haber hecho y no lo hizo. Dice la Escritura, aquel día
yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y no los ha estorbado Elí. Vean, hermanos, la idea es que no los reprendió de ninguna manera suficientemente enérgica, o que los haya reprendido, hermanos, cuando ya era demasiado tarde. No lo hizo. Así es que podemos afirmar que los hijos de Elí eran desobedientes y no tenían un corazón inclinado al Señor. Pero no es esta la razón del reclamo de Dios, ni la causa por lo que Dios va a castigar al sumo sacerdote de Israel. La fuerza del texto está puesta en la sentencia de Dios para con Elí. Él no los ha estorbado. ¿Por qué? Porque perdió la visión. Elí se ha mantenido pasivo ante el pecado. No actuó con severidad, que era lo que debió haber hecho. Y de alguna manera, Elí junto con sus hijos se transformó en cómplice de sus pecados. Que Dios haya querido dejarnos este relato en su palabra es muy bueno y nos alecciona, nos da lecciones para que de alguna manera nosotros cuidemos la vida de los demás. Al analizar el capítulo 3 del primer libro de Samuel, los hombres de Dios cuyo deber es de exhortar a otros con respeto y también, hermanos, para que tengan una conducta y un comportamiento bueno, o muchos que se comportan mal, un día darán cuenta de sus pecados, pero también nosotros, si no les llamamos la atención. La insistencia de Pablo de que los líderes religiosos tienen que ser líderes en sus propios hogares es buena, es apropiada. Esto es tremendamente grave, hermanos, para quien hace un trabajo ministerial, para aquel que es predicador. Dios reclama a Elí su falta de acción en el momento oportuno. Siempre será más cómodo, mis hermanos, mantenernos sentaditos ante el pecado de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Así es que esto no nos va a permitir que estemos tan tranquilos, porque cuando nosotros permitimos que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos pequen, nos va a permitir que estemos tranquilitos y sin demasiadas complicaciones, sin compromisos, sin pleitos. Pero Dios no va a bendecirnos desde esa silla donde nos encontramos sentados. El apóstol Pablo, mis hermanos, para referirse a lo que se debe hacer frente a la falta de un hermano, nos enseña lo siguiente en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Analicemos frase por frase esta indicación del apóstol Pablo. Hermanos, se está refiriendo, hermanos, al trato que se debe dar dentro de la familia. Fuere sorprendido o es hallado. No es la idea de andar buscando, hermanos, el error o la equivocación del hermano. Alguna falta, no importa qué tipo de falta, cualquier transgresión a los principios de Dios debe ser tomada en cuenta, porque todo pecado conduce al desastre de la vida del creyente. Vosotros que sois espirituales, se refiere a los que están llevando el fruto del Espíritu, los que son maduros, los que tienen un corazón cerca de Dios. Dice restaurarle, o sea, repáralo, volverlo al camino, ubícalo en el lugar que le corresponde dentro del cuerpo. Espíritu de mansedumbre, no con altanería, no como tomando señorío sobre el hermano, considerándote a ti mismo, revisando la propia vida, siendo consistentes de la propia debilidad, mirando al hermano como si fuera yo. No sea que tú también seas tentado. Ninguno es inmune a la tentación, hermanos. Todos debemos tener presente que si no hemos caído, es solo por la gracia de Dios.
La segunda vez, hermanos, que vemos a Elí sentado en una silla, ¿qué perdió? Primeramente dijimos que perdió la visión. 2, dice en primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Aquí está Elí, hermanos, temblando por causa del arca de Dios. ¿Qué perdió Elí por estar sentado en una silla? Perdió la valentía. Perdió la valentía. Fíjense. Y es que, hermanos, el arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios. ¿Sí? Y si Dios estaba en el arca, mis hermanos, no estaba en el templo en donde estaba Elí, ahí en el tabernáculo. No estaba el arca, no estaba en la presencia de Dios. Y por eso perdió la valentía, tenía miedo. Y es que, como les digo, el arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios. Dice Éxodo 25, 22, le dijo Jehová Dios a Moisés: y ahí me encontraré contigo. ¿En dónde? En el arca del pacto. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y hay muchos ejemplos, hermanos, de cómo la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto. Y sabía Elí que no estaba el arca del pacto, no estaba Dios, no estaba su presencia. Por eso, hermanos, da miedo estar sin Dios. Aquí, hermanos, Dios indica que el arca del pacto era una estructura, hermanos, donde se encontraría Dios en comunicación con Moisés, con Israel. Así es que Israel, mis hermanos, mientras tenía el arca, nunca quedó a la deriva, nunca quedó sin guía, nunca quedó sin dirección. Siempre iba el arca por delante y el pueblo por atrás, llevando al frente a su capitán, al poderoso, al altísimo, al que siempre vence, al que nunca pierde una. Así es, hermanos. No tener la presencia de Dios en tu vida es lo más parecido a la muerte. Y eso tenía Elí. Elí perdió su valentía, perdió su visión, pero también perdió su valentía. El no ver la luz de Dios, hermanos, que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras oraciones y en nuestro testimonio como creyente, no vale nada. Sin Dios no avanzamos. Sin Dios estamos perdidos. Sin su presencia no somos nada. Yo no sé si en su vida muchas veces se ha detenido usted y no ha querido avanzar hacia la eternidad que Dios le ha prometido. Cuando llegamos al camino del Señor nos dio muchas promesas. Amén. Y usted sabe a dónde tiene que ir. Jesús dijo: yo soy el camino, venid a mí. ¿Queréis vida eterna? Hagan mis mandamientos, carguen su cruz todos los días. Vamos hacia allá, mis hermanos. Su presencia va a estar con nosotros siempre, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estaré yo. Y el Señor, hermanos, siempre está con nosotros. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero Elí no tiene a Dios, no tiene su presencia, perdió la valentía. Hermanos, no importa lo precioso que sea la vida eterna, no importa todo lo que podamos tener allá. Si no tenemos la presencia de Dios, hermanos, nada sirve. Yo no me puedo imaginar mi vida sin la presencia de Dios. Yo no me puedo imaginar al pueblo de Dios, hermanos, a la iglesia del Señor sin la presencia de Dios. Nadie puede caminar, nadie puede avanzar, ni un paso sin Dios. Porque ellos sabían, hermanos, que con la presencia de Dios no se podía llegar lejos. Y no se puede. No importa si un ángel de Dios esté con nosotros. No importa que el mejor predicador esté en mi congregación. No importa que la congregación esté llena de ancianos fieles. No importa que sea la congregación más animada. Si la presencia de Dios no está, nada importa. Tenemos miedo, tenemos inseguridad.
Elí, hermanos, estaba solo porque sus hijos se llevaron el arca porque estaban peleando con los filisteos. Y ahí lo encontramos en el camino, lleno de miedo. Estaba solo, sin Dios. Ya se imagina esa gente, hermanos, que no tiene a Dios. Toman agua que no sacia su sed. Viven por su trabajo. Viven por su familia. Viven por sus propósitos mundanos, pero no viven por Dios. Dios es bueno y les concede muchos de sus deseos, todos los buenos que puede dar este mundo. Es necesario que tú y yo les digamos que necesitan de la presencia de Dios para que tengan esa tranquilidad, esa seguridad. La que perdió Elí, ya no la quiero. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos. Ya voy a terminar. La tercera vez que vemos a Elí, él lo vemos sentado en la silla. ¿Y qué perdió? Fíjense, ya perdió la visión, perdió la valentía. Y por último, hermanos, dice el primer libro de Samuel 4:14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, pues ¿qué estruendo es este? ¿Qué alboroto es este? Y aquel hombre, hermanos, que venía corriendo, vino a prisa, era de Benjamín, dio las nuevas a Elí. Porque Elí ya era una persona de 98 años, hermano, ya era un viejito. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Ah, qué mala noticia. También fue hecha gran mortandad en el pueblo, mataron muchos del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué, Elí? También murieron tus dos hijos, Ofni y Finnes. Y lo más triste, el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, mujer de Finnes, que estaba embarazada, fíjense, dice que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y a tiempo que moría le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ah, qué caray. Sigamos con Elí. En esta tercera ocasión lo encontramos sentado cuando los filisteos, mis hermanos, capturan el arca. El pueblo de Israel entrado en guerra con los filisteos, y estos lograron ganar la batalla y como trofeo se llevaron el arca del pacto. El relato nos dice, hermanos, que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha grande mortandad. Cayeron de Israel como 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los hijos de Elí. Todo el pueblo gemía y lloraba. Había angustia, hermanos, y todo se apoderó de ellos, no solo por la pérdida de la batalla, sino más porque el símbolo de la presencia de Dios había sido quitado por los enemigos. Y ante el dolor y la desorientación, hermanos, que sentía la gente, el sumo sacerdote, el hombre que debía velar y guiar al pueblo, no estaba en el mejor lugar. El relato nos dice, y aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, y estaba temblando porque no tenía el arca del pacto. Viene la noticia, se desnuca, muere. Muchos años, hermanos, sirvió como sumo sacerdote. Y se acabó. Sí. Atrás, mis hermanos, en la historia,
Hubo dirigentes, no como Elí. Podemos ver a Moisés, hermanos, que enfrentó la adversidad, aún y cuando sus fuerzas físicas no le respondían. Hincado, hermanos, cuando peleaba con Amalek, ahí estaba, hermanos, Dios con su vara. Pero, ¿qué pasó con Elí? Se la pasó en una silla. No dobló rodillas como lo hizo Moisés. No clamó como lo hizo Moisés. Y los resultados, mis hermanos, los acabamos de ver. Así es que, bien podemos afirmar, mis hermanos, que el no estar activos en las cosas de nuestro Dios trae desorden, hermanos, en nuestra vida. Sí, pero nos la pasamos bien cómodos y somos desobedientes a la voluntad de Dios. Elí sentado a una silla fue nuestro tema que vimos en esta noche. Y vimos a Elí, hermanos, que perdió su visión, perdió su valentía y perdió su vida. Dios permita, hermanos, que Dios nos cuide la vida eterna. Que seamos hombres de visión y valientes, hermanos, para enfrentar y para hacerle ver a los demás sus errores con mansedumbre. Dios me los bendiga, hermanos. Fue un placer estar con ustedes. Estoy muy contento de haber predicado la palabra de Dios hoy en esta noche. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Próximamente, el próximo martes, aquí estaremos transmitiendo en vivo. Iremos, si Dios lo permite, a Saltillo, Coahuila. Salimos este viernes para regresar el domingo. Oren por nosotros y Dios les guarde y les bendiga grandemente. A todos los que nos están sintonizando, les mando muchos saludos. Mi Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho.